está aquí lamentablemente. Aquí está. Este es de Ernest Cassirer, Kant, Vida y Doctrina. Yo tengo esta misma edición en físico y es realmente excelente. Yo les recomiendo, si quieren conocer con un poco más de detenimiento el pensamiento y la vida de Kant, lean este pequeño libro que, aunque tiene casi 500 páginas, es muy pequeño, ¿no? Es de este tamaño. Aunque un poco voluminoso en cuanto a la cantidad de páginas, porque expone no solamente la vida de Kant, que César ha resumido muy bien, sino también su pensamiento y las relativas transformaciones que tuvo su pensamiento, aunque no son muy significativas. En realidad, Kant comienza a publicar obras, diríamos, muy bien razonadas, muy trabajadas en 1781, con la crítica de la razón pura. Y lo hace porque pensaba que iba a morir y no quería que más de 10 años de reflexión, de análisis, alrededor de una docena de años, se perdiesen y que él lo que había pensado no lo transmita, no lo difunda. Es el fundador del criticismo, así se llama, particularmente por sus 3 obras más conocidas, que son la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. Por esos títulos que comienzan con la palabra crítica, es que se ha denominado a su sistema el criticismo. Y particularmente estas 3 obras están dedicadas a capítulos específicos de la filosofía. La crítica de la razón pura es un libro de teoría del conocimiento, de nociología. La crítica de la razón práctica es un texto de ética. Y la crítica del juicio es un libro de estética. Entonces esos 3 grandes capítulos los desarrolla Kant y corresponden a las 3 preguntas fundamentales que él hace para el desarrollo de su filosofía, que responde en estos 3 libros. La primera pregunta fundamental que responde en la crítica de la razón pura es: ¿qué puedo conocer? La segunda pregunta es: ¿qué puedo conocer? Obviamente se refiere a la nociología, teoría del conocimiento. La segunda pregunta es: ¿qué debo hacer? Y eso efectivamente es una problematización moral, una problematización desde el punto de vista del desarrollo de la ética. ¿Qué debo hacer? Y bueno, la tercera pregunta, inclusive hay una cuarta, ya no está tan vinculada con la crítica del juicio, sino con otras temáticas que él desarrolla en otros libros, son las siguientes. La tercera pregunta dice: ¿qué me es dable esperar? Y la cuarta es: ¿qué es el hombre? Esas son las 4 preguntas, especialmente las 2 primeras tienen relación con la crítica, y las 2 primeras críticas, y la tercera de alguna manera con las otras 2. Pero esos son los ámbitos de problematización de Kant. Kant, todos los temas sobre los que ha escrito han sido detenida y detalladamente pensados. Es decir, él, como buen ilustrado que era, asumía que la razón es una herramienta poderosa
para descubrir la verdad sobre distintos temas. Brevemente, la crítica de la razón pura, la respuesta a la pregunta ¿qué puedo conocer? ¿Qué dice? Él dice, puedo conocer contenidos, por ejemplo, de la aritmética, de la geometría y de la física, y sobre eso no hay ninguna duda. Aquí se ve la influencia del sistema de Newton. La física newtoniana, anterior obviamente a Kant, aparece como un conjunto de verdades universales, definitivas e incuestionables. Y Kant piensa que efectivamente es así, como también son verdaderos los juicios de la geometría, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, o los enunciados de la aritmética. Entonces, él considera que hay un conjunto de conocimientos humanos que son indudables, que son científicos, que son universales, que son necesarios, que son verdaderos. Y a partir de ahí va a desarrollar su teoría sobre cómo es la estructura de la conciencia que permite ese conocimiento. Y va a desarrollar sus conceptos trascendentales a priori. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para Kant la estructura de conocimiento de todo ser humano, de todas las personas, hombres, mujeres, es la misma. Y es gracias a esa estructura que podemos conocer y aceptar ciertos contenidos, conformar ciertos contenidos como verdades científicas. Entonces, para que haya el conocimiento en la matemática, dice, esa estructura tiene un a priori. ¿Qué es un a priori trascendental? Trascendental quiere decir que está en todas las personas, que trasciende, no es mi manera de ver, no es mi opinión, no es mi estructura, no, es la estructura de todo ser racional en el mundo, que puede conocer contenidos como el teorema de Pitágoras, que es un contenido de la geometría, por ejemplo. Ahora, para que eso exista, se requiere, según Kant, la forma pura del espacio. ¿Qué significa eso? Que el espacio no está fuera de la conciencia, está dentro de la conciencia, y es una forma que ordena las percepciones que tenemos, de manera que las percibimos, las constituimos en nuestra conciencia gracias al orden que nuestra conciencia hace, desplazándolas en el espacio, que es una forma de ordenamiento de las percepciones. La otra forma pura de la intuición sensible, así se llama, y esto está desarrollado en lo que denomina la estética trascendental, que es la primera parte de la crítica de la razón pura, es el tiempo. Y gracias al tiempo, que también es parte de la estructura trascendental. Trascendental quiere decir que abarca a todas las personas capaces de conocer, que tienen una estructura cognoscitiva con esas características. Y el tiempo, entonces, es trascendental y es a priori, no es que existe fuera de la conciencia, existe dentro de la conciencia y trasciende la individualidad y está en todo el género humano y es a priori. ¿Qué quiere decir? Que una persona al nacer y al desarrollar su capacidad cognoscitiva termina conociendo gracias a estas condiciones internas de la conciencia. El espacio y el tiempo son las dos formas puras de la intuición sensible que hacen posible, en el primer caso, el conocimiento en la geometría
y en el segundo caso el conocimiento en la aritmética. Bueno, no vamos a ahondar más, no vamos a hablar de los juicios sintéticos a priori, pero lo mismo pasa en el caso de la física. Para que haya conocimiento físico, por ejemplo, las leyes de Newton, ¿cómo es posible que toda persona racional entienda las leyes de Newton y sepa que es un conocimiento verdadero, necesario, universal, científico? Porque su estructura de conocimiento es tal que da lugar a comprender lo que la física establece. ¿Y cuál es esa estructura? En el caso de la física son las 12 categorías kantianas, que son diferentes a las 10 categorías aristotélicas y que devienen de su análisis de la lógica. Entonces la lógica le sirve para establecer las 12 categorías que son las condiciones de conocimiento científico, por ejemplo, para la física. Por ejemplo, para las leyes de Newton. Bueno, entonces estamos en el primer caso, en el nivel de la sensibilidad. En el segundo caso estamos en el nivel del entendimiento. Y en el tercer caso estamos en el nivel de la razón. A ver... Creo que tengo una diapositiva sobre esto. Sí, aquí está. Aquí está, no sé si la ven, a ver la luz tal vez. El objeto para Kant es un noúmeno, quiere decir lo no conocido, lo inconocible, pero que genera un fenómeno en griego, que se entiende como el fenómeno y significa lo que es percibido. Lo que es percibido en la conciencia se ordena como las dos formas puras de la intuición sensible, que son el espacio y el tiempo, y son constitutivas de la estructura de la conciencia cognoscente. Esa es la estética trascendental según Kant. La analítica estética quiere decir lo que se percibe, eso significa estética etimológicamente, no tiene que ver con lo bello, eso es otro sentido. El segundo nivel es el nivel del entendimiento, donde establece que las categorías son las condiciones a priorísticas y trascendentales, y aquí están las 12 divididas en 4 grupos, que permiten el conocimiento, por ejemplo, en la física. Y hay otro ámbito, que es ese es el de la analítica trascendental, en la crítica de la razón pura, que es el de la dialéctica trascendental, y consiste en los conocimientos racionales. Pero estos conocimientos son, por decir así, arbitrarios. ¿Qué quiere decir eso? Que no son científicos, que no son necesarios, que no son universales y que son polémicos. Aquí señala lo que él llama las antinomias de la razón, las paradojas de la razón. Y este desarrollo tiene que ver con la metafísica. ¿Qué es la metafísica? Para Kant, la metafísica incluye 3 objetos: Dios, alma y mundo. Cuando se habla de Dios, eso es hablar de metafísica. Cuando se habla del alma, eso es hablar de otro tema metafísico. Y cuando se habla del mundo, pero no el mundo en el sentido de Newton, por ejemplo, que establece el conocimiento científico de sus leyes y que está radicado en el entendimiento. Se habla del mundo como una entidad metafísica, ¿no? Por ejemplo, que el mundo es uno, único, que tiene ciertos principios. Esos razonamientos cosmológicos de fuerte contenido especulativo
usan la razón, pero usan la razón de una manera arbitraria y abusiva. Y por eso Kant es que cuestiona, destruye la metafísica, porque al final dice, la metafísica no es posible como ciencia. ¿Puede entender, por favor? La luz. Entonces, fíjense que Kant es el gran crítico de la metafísica. Ahora, ¿eso quiere decir que era un ateo? No. Lo que él decía es que sobre la metafísica se puede hablar, se puede teorizar, se puede formular N teorías y nunca se va a saber cuál es la verdadera. Y para cada una hay una serie de argumentos, hay un conjunto de razones que justifican una posición metafísica y que por lo tanto no es como la ciencia. Dicho de otra forma, la metafísica no se puede conocer. ¿Qué puedo conocer? Contenidos de la matemática, contenidos de la física, de manera científica, necesaria y universal, incontrovertible, inconfusa, y que nadie puede decir, no, me opongo a la ley de la gravedad. En cambio, en la metafísica vamos a encontrar posiciones tan argumentadas que uno puede optar por una y por otra y al final no sabe cuál es la verdad. Por ejemplo, el alma es simple. No, el alma no es simple, no es un elemento. Por ejemplo, el mundo ha sido creado. No, el mundo se transforma. O sea, esas concepciones holísticas, metafísicas, no tienen una posibilidad efectiva de mostrarnos cuál es la verdad, como nos ha mostrado Newton la verdad de la naturaleza con su física, o los astrónomos. Entonces, Kant es el destructor de la metafísica. Ahora, hasta ahí llega la primera pregunta: ¿qué puedo conocer? Hasta establecer la arbitrariedad de la metafísica y la imposibilidad de desarrollarse como ciencia. Sin embargo, Kant no es que, por ejemplo, postule un relativismo ético, pero, y esa es la segunda pregunta, ¿qué debo hacer? La segunda pregunta, ¿qué debo hacer? Y la crítica de la razón práctica señalan que racionalmente, pero de forma recta, no ese uso abusivo de categorías del entendimiento para hacer afirmaciones atrevidas referidas a la metafísica. Cuando yo uso la categoría de causalidad, que es propia del entendimiento y se aplica al mundo físico, aplicando, por ejemplo, Dios es la causa, o el primer motor, o el creador de todo, estoy haciendo un uso arbitrario, abusivo de la razón. Pero hay otro uso de la razón que me sirve para establecer lo que debo hacer. Cualquier decálogo, ¿qué es un decálogo moral? Por ejemplo, el del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? No matarás, no levantarás el nombre de Dios en vano, no desearás, etcétera, etcétera, etcétera. El decálogo mosaico judío. ¿Qué piensa de eso, por ejemplo, Kant? Esto, como todas las órdenes o los imperativos de las religiones, no hagas A, no hagas B, no hagas C porque estás pecando y te vas a condenar, trata al ser humano como un menor de edad. Y el ser humano que actúa por temor ¿a qué? Así, cuando me muera no quiero que mi alma vaya al infierno, entonces no pecaré, o ya que he pecado me confesaré, y cuando me confiese mis pecados van a ser perdonados, y cuando me muera voy a llegar al paraíso. Ese razonamiento del ser humano es de un menor de edad. ¿Qué quiere decir menor de edad para Kant? No es una persona que tiene menos de 18 años, 21.
Menor de edad es el que no es capaz de pensar por sí mismo, que necesita que otro le diga lo que debe hacer, porque no puede decidir por sí mismo qué cree que debe hacer. Es alguien que tiene temor, es alguien que quiere beneficios. Esa es la ética, por ejemplo, eudemonista. ¿Cuál es la ética eudemonista? La que quieres ser feliz, entonces haz esto. ¿Quieres lograr la salvación? Entonces haz esto. ¿Quieres evitar el castigo? Haz esto. Esa es la ética que él denomina según el imperativo hipotético. ¿Cuál es el imperativo hipotético? Si quieres este efecto, haz esta causa. Obra así y vas a conseguir el efecto. Eso para Kant no es moral, porque el ser humano en ese caso actúa como un menor de edad, sin capacidad de reflexionar, de analizar, de pensar por sí mismo y tomar sus propias decisiones, sino en función de sus temores, de sus aspiraciones, de sus intereses y no de su obligación moral. Entonces él está en contra de toda ética material. Eso es lo que Max Scheler defiende, la ética material de los valores, así la llama Max Scheler. Pero Kant destruye toda ética material, porque dice, esas éticas materiales que le dicen al hombre qué debe y qué no debe hacer, son éticas que lo toman como un ser incapaz de pensar y decidir libremente con propia posición, con su propia posición. Frente a eso, ¿qué postula? El imperativo categórico. La tumba de Kant en Königsberg, que ahora ya no es Alemania, ¿no? Es Rusia, ¿no? Ni siquiera Polonia, tiene una inscripción que dice el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí. Y eso es lo que decía Kant. Y la segunda parte que dice la ley moral en mí, dice Kant que le inculcó su madre. Su madre le ha enseñado, no es repetir no mates, no levantes, no. Con el ejemplo le ha enseñado que él tiene la posibilidad de discernir en su conciencia lo que debe y lo que no debe hacer. Y eso no es algo concreto, sino es algo formal, no es material, es formal. Y la gran fórmula que establece cómo yo debo actuar para ser una persona moral, mayor de edad, cuando escribe su artículo que es la ilustración, dice sapere aude. ¿Qué significa? Atrévete a saber. El hombre tiene que atreverse a saber por sí mismo, no porque está repitiendo la consigna del cura, no porque tenga temor a que su alma se condene, no porque quiere ser feliz, sino porque tiene la posibilidad de saber y de decidir qué tiene que saber, lo que debe hacer. ¿Y qué es lo que debe hacer? Lo que se va a regir con una sola forma, en realidad son 4, pero lo más importante es la primera, que dice así: obra de manera tal que la máxima de tu voluntad se convierta en ley universal. Eso dice la máxima moral. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo haga, tengo que esperar que todos los hombres, todas las mujeres, todas las personas en igual condición a la mía, hagan. Esa es la condición para actuar moralmente. Da varios ejemplos, no solo en la crítica de la razón pura, sino, en la crítica de la razón práctica, sino en su libro Prolegómenos a toda metafísica futura que ha de presentarse como ciencia,
que dice, por ejemplo, yo soy vendedor, un niño viene a comprarme y digo, le voy a cobrar de más. Después pienso y digo, no, mejor no le cobraré de más, porque si le cobro de más, va a ir donde sus padres y sus padres se van a dar cuenta de que le he cobrado de más y van a decir a los vecinos, ese tendero está cobrando de más, entonces ya no van a venir a comprarme. Por lo tanto, le cobro, aunque sea un niño y pueda engañarle fácilmente, lo que debo. Esa acción, que es cobrar lo que debe, no es moral para Kant, porque está dada según el principio del imperativo hipotético. ¿Qué es lo que busca el tendero? Busca no perder clientes. Y por eso actúa haciendo hipócritamente el bien. Es decir, no engañar a un niño. La ley moral dice, obra. Y yo siento lo que debo obrar. Siento en mi interior lo que debo hacer porque pienso. Pero la fórmula general, el principio categórico que dice obra de manera tal que la máxima de tu voluntad se convierte en ley universal, ¿qué está señalando? Que yo tengo que ponerme en la situación en que lo que estoy haciendo deban hacer todos los hombres en similares condiciones. Si yo tengo a mi hijo enfermo, se va a morir, y robo comida o robo medicamentos, ¿esa acción es moralmente buena? Para saber si es moralmente buena, tengo que analizar y decir, cualquier persona que tenga a su hijo al borde de la muerte y robe, ¿está bien o no? Yo digo, sí, está bien, por eso he robado. Porque es más importante la vida de mi hijo que la propiedad privada de unos cuantos panes o medicamentos. Entonces lo que he hecho es moralmente bueno. En esas circunstancias, eso da la fórmula. Obra de manera tal que la máxima de lo que tú haces se convierte en ley universal, sea lo mismo que todas las personas en la misma situación hagan. Bueno, esa es la respuesta a la pregunta, ¿qué debo hacer? Imperativo categórico, la ley moral, las formas de la ética, las expresiones de la ética formal y el cumplimiento por deber, no conforme al deber, no del tendero que no engaña al niño para no perder clientes, sino del que dice, yo sé que este es mi deber y lo voy a hacer. Y del que se pone en la situación de decir, todos los seres humanos deberían hacer lo mismo que yo. Entonces, claro, si yo trato a los demás como medios, tengo que esperar que el resto de la humanidad trate a los demás como medios. Si yo manipulo, si yo engaño, si yo actúo de manera desventajosa para mí, esa no es una actitud moral, porque tendría que esperar que todo el mundo haga lo mismo. Y fíjense cómo sería el mundo si todos hacemos eso. Engañamos, robamos de manera corrupta, de manera cínica, mentimos. Si todos hacemos eso, porque si yo lo hago, tengo que esperar que todos lo hagan. Esa es la condición de la acción moral. No un catálogo de debes hacer B, no debes hacer C. Entonces, esa es la ética kantiana, llamada también ética formal, del deber, actuar por deber, y siempre pensando. Bueno, las otras preguntas tienen que ver más con el hombre y la historia. ¿Qué es el hombre? Alguien que puede permanecer toda su vida en la minoría de edad. El que tiene temores, cumple la ley mosaica, pero también hay
pocos seres humanos mayores de edad. ¿Quiénes son los mayores de edad? Los que se atreven a saber, los que actúan según la razón, los que se atreven a pensar y a decidir su vida y sus acciones según la razón. Y esas personas van a actuar siempre moralmente. Y es expectable, ese es el optimismo que tiene Kant, de que en el futuro no sean pocos ni sean menos, sino progresivamente sean más. ¿Por qué? Porque tienen una confianza en la razón. No se olviden que es de la Aufklärung, ¿no? Que es la ilustración en Alemania, el movimiento de la ilustración alemana, que incluye una gran cantidad de pensadores, de filósofos, de estadistas. Entonces tiene esa confianza en que la razón va a terminar prevaleciendo en la historia. ¿Cómo? A través de la acción racional de los hombres, que cada vez más van a ser mayores de edad. Es decir, van a conducirse según la razón y van a actuar moralmente, no porque tengan miedo a Dios o no sé qué, sino porque sienten que ese es su deber, la ley moral en mí, lo que su madre le inculcó. Kant ha escrito un artículo, él tiene algunos artículos en la teoría conjunta, ¿no? Con un científico que se llama Laplace. ¿Has oído algo de eso? No. Laplace y Kant escribieron un artículo en que hablan del origen del universo. Fíjense, eso ha escrito Kant. Y dice, los dos, que el origen del universo es una gran nebulosa. Entonces aquí no aparece por ningún lado Dios, mucho menos los cuentos del Génesis, los 7 días, eso son pamplinas, eso es un insulto a la inteligencia. No, él cree, y tiene razones con el conocimiento científico de su época y el trabajo con Laplace, que el origen del universo ha sido una nebulosa siempre existente, y esa nebulosa siempre existente se fue condensando, es decir, se fue haciendo materia física, ¿no? O sea, sólida. Y es así que aparecieron los planetas, los sistemas. Entonces no hay ninguna metafísica creacionista, ni mucho menos en el pensamiento de Kant. Él está en contra de esas concepciones y esas metáforas que parecen que se escriben para niños, que no pueden pensar, que no pueden investigar, que no pueden conocer científicamente la realidad. Y él piensa que ha habido ese proceso de condensación que ha dado lugar a los planetas, por ejemplo, y de ahí el proceso de aparición hasta del hombre. En su tiempo, él muere en 1804, no ha habido ninguna teoría evolucionista destacada, aunque el evolucionismo también es muy antiguo, ¿no? Empero, pues, en el siglo V a.C. pensaba que había evolución, pero la gran teoría de la evolución es de Darwin, publicada en 1850 en su libro El origen de las especies por la vía de la selección natural. Hasta la muerte de Kant no hubo, pero él considera una posición llamada en general fijista, ¿no? Es decir, 5 son las razas, ¿no es cierto?, que son diferentes. Algunos han querido descalificar a Kant diciendo que era un racista porque creía en eso, ¿no? Pero, bueno, él entiende que las razas están relacionadas con el clima y eso es evidente, ¿no? La raza negra, por ejemplo, es evidente por las condiciones climáticas de África y así sucesivamente. Entonces, él habla de las razas existentes como razas fijas, no entiende una concepción evolucionista, aunque su teoría cosmológica implica una dinámica de condensación de la gran nebulosa, lo que escribió con Laplace, pero es
no lo lleva hasta el extremo de decir si también las razas cambian o las razas proceden unas de otras, ¿no? Hoy día sabemos que todos tenemos una gran madre negra, ¿no? La madre Eva, la verdadera, ¿no? No estamos hablando del genes ni mucho menos, ¿no? Y que nació en África. Pero bueno, al margen de eso, ¿qué piensa Kant sobre los pueblos, la historia? Este artículo, porque aparte del texto de Cassirer que les he mostrado, la base para comprender la filosofía kantiana de la historia es este libro. No lo he traído, que se llama Filosofía de la Historia. Tú has leído me imagino, el que está en el disco, ¿no es cierto? Sí. O fuiste a la biblioteca, porque en la biblioteca también está. Has leído pero esto es solamente que es la ilustración. Hay otro que es una colección de artículos, aquí está, de Emilio Stiu. ¿Tú has leído la recopilación de Emilio Stiu o de quién? Sí, no, también, o sea, he sacado de dos traductores, ¿no? Del que está en el PDF y me he hecho imprimir otro. Muy bien. Este es de Emilio Stiu, traducción y colección de textos, y aquí hay varios, ¿no? El más importante desde el punto de vista es el que ha expuesto César sobre sus famosas nueve tesis, ¿no es cierto? Las 9 tesis que forman el artículo Idea de la Historia Universal desde el punto de vista cosmopolita. César ha expuesto muy bien que es una concepción teleológica, ¿no? La de Kant sobre la historia. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un principio y hay un final. ¿Cuál es el principio? El principio remoto es la teoría con Laplace de la condensación y después la aparición del hombre. No hay un razonamiento evolutivo, eso hay que señalar, pero tampoco creacionista, es decir, y aquí apareció Dios y hizo que existiera el hombre, no, nada de eso, ¿no? Hay una aceptación de que las razas son fijas, dependen del clima y que se han desarrollado según también diferentes características. Pero al margen de eso, que es el inicio de la historia universal, que es verosímil, ¿no? Es decir, sobre la posibilidad verosímil del principio de la historia universal con diferentes razas, sin creacionismo. Hay un principio universal y va a haber un final universal. ¿Cuál es ese final universal? Queda claro que es lo que ha dicho César: paz perpetua y estado cosmopolita. ¿Qué quiere decir estado cosmopolita? Estado cosmopolita quiere decir un solo estado universal. Es decir, ya no van a haber fronteras, ya no van a haber leyes nacionales, ya no van a haber ejércitos de los países, ya no va a haber gobiernos de los países. Fíjense, ese es el final de la historia, que no haya un gobierno por país. Va a haber un solo gobierno universal con leyes generales que todos vamos a cumplir, porque todos vamos a cumplir por la razón, y que están fundadas en el imperativo categórico. No se trata de domesticar a la gente para que haga ABC y no haga FG, sino se trata de darle libertad, pero que cada individuo actúe teniendo en cuenta la ley moral en sí mismo y teniendo en cuenta su posibilidad de llegar a la mayoría de edad y de conducirse con mayoría de edad, cumpliendo lo que esa persona cree que es su deber moral. Entonces el cumplimiento del deber moral va a cambiar la historia, porque en su tiempo, claro, él cumplía lo que él tenía, la ley moral en él, al punto que los relojes se ponían en hora cuando Kant pasaba. Eso ha dicho César también, dice Cassirer. Era tan metódico que llegaban hasta ese extremo, ¿no? Su vida ha sido un ejemplo de meticulosidad, de cumplimiento, de responsabilidad, de autodisciplina. Nunca se casó, nunca llegó un minuto tarde a nada.
de lo que implicaba sus relaciones. Nunca salió de Königsberg, vivió toda su vida en la ciudad y sin embargo escribió sobre la Revolución Francesa, escribió sobre África, sobre lugares que nunca había pisado porque tenía información. Y él se constituyó en un referente intelectual de la ciudad y del país. Terminamos hoy en clases, ¿ya? Entonces, ¿qué piensa que va a ser el final de la historia? Estado cosmopolita. ¿Para qué existen los estados? ¿Para qué? El origen de los estados se entiende como el deseo de conquista. Un estado existe con sus propias leyes, su población, su territorio, su gobierno, y lo que tiende es a expandirse, es decir, someter a otros para tener sometidos esclavos o lo que sea, a la población ajena al propio estado, apropiarse de su riqueza y